Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 19 grados y la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El presidente Yamandu Orsi inicia este lunes su primera gira internacional por Panamá y Honduras, siendo sustituido en el cargo por la vicepresidenta Carolina Cose. Edila del Partido Nacional con antecedentes por amenazas graves fue formalizada por hurto en grado de tentativa luego de intentar robar mercadería de un supermercado céntrico en la ciudad de Tacuarembó. El expresidente Luis Lacalle Pou participó de una cena para apoyar a la candidatura a intendente de Salto de Carlos Albizu, el expresidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay. El trabajador que denunció condiciones de semi-esclavitud en una estancia de 33 propiedad del hermano de la ex ministra de Salud Karina Rando fue despedido por difundir la situación. El director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Garola, anunció que en mayo será inaugurado el primer Museo de la Memoria a cielo abierto en el sitio de Memoria Los Vagones. La candidata del Frente Amplio a la Intendencia de San José, María Noel Bataglino, dijo que la fuerza política departamental rechaza el proyecto Neptuno en Aracatí y pide su relocalización. El secretario del Tesoro de Estados Unidos negó que los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump vayan a derivar en una recesión y afirmó que no habrá marcha atrás con la medida. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un ratito, informe especial, como siempre, de nuestro compañero Federico Jurkovic. Vamos a repasar toda la información nacional, deportiva e internacional, como siempre, pero también lo que ocurre en exteriores lo destaca Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Gracias, Josema. Buenas tardes para ustedes también. Estamos en la terminal del Cerro de Montevideo porque esta tarde se desarrolla una actividad particular aquí organizada por la red de ollas de este barrio montevideano. Aquí en la terminal y a media cuadra de lo que es el lanzamiento de las candidaturas a alcaldía de la coalición republicana, más precisamente del Partido Nacional, un evento del que va a participar el candidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema. Como ex ministro de Desarrollo Social, lo que hacen estas ollas populares es reclamar y rechazar la candidatura de Lema por lo que entienden como una serie de ataques que se remontan al momento en el que como ministro de Desarrollo Social denunció a la coordinadora de ollas populares y terminó tercerizando el servicio de alimentos que ofrecía el MIDES en el peor momento de la pandemia de COVID-19 allá por 2023. Se espera que estos militantes y activistas se dirijan acá a media cuadra donde se desarrolla este lanzamiento en unos minutos y vamos a estar hablando con algunos de ellos para explicar por qué rechazan esta candidatura y seguir lo que está pasando por aquí, Josema. Bien, perfecto, Abril. Entonces en un rato vamos a retomar el contacto contigo allí desde el Cerro de Montevideo. Nosotros ahora vamos a comenzar el desarrollo de la información y con temas que van a ocurrir a partir de mañana, el lunes, y tienen como protagonista el presidente de la República, Yamandu Orsi, porque este lunes el mandatario va a realizar su primer viaje al exterior. Viajará a Panamá y Honduras, determinando también por primera vez en el periodo que la vicepresidenta Carolina Cose asuma la presidencia de la República. Este cambio, además, va a motivar que la senadora Blanca Rodríguez se encargue de la vicepresidencia de la República y también la presidencia de la Asamblea General. Ustedes saben, por haber sido la más votada del sector, que a su vez fue el más votado del Frente Amplio en octubre pasado. A Panamá, Orsi viajará acompañado de empresarios arroceros en el entendido de que existe un margen para aumentar las colocaciones del producto en ese mercado, según lo dialogado el 1 de marzo cuando el presidente panameño José Raúl Mulino visitó Montevideo. En las últimas horas, el presidente se refirió a este viaje y también a lo que espera. Voy a visitar al presidente de Panamá y si bien no es una misión comercial o no tiene ese fin, está bueno aprovechar la necesidad que tienen los productores de arroceros de seguir trabajando en el mercado de Centroamérica, que
tiene mucho para crecer, que Centroamérica y el Caribe. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad, son varios países, mucha población que hoy están comprando y quizás nos puedan comprar más. Es para eso que vamos acompañados de eso. Bueno, pero habrá doblete porque posteriormente el presidente Orsi se va a trasladar hacia Honduras para participar de su primera cumbre presidencial en el cargo, luego de participar como presidente electo en diciembre y en Montevideo de la cumbre del Mercosur, cuando Luis Lacalle Pou le pasó la presidencia pro tempore del bloque al argentino Javier Milei. En esta oportunidad, Orsi será uno de los 11 mandatarios presentes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, los días 8 y 9 de abril, cuando la hondureña Xiomara Castro le pase la conducción anual del bloque a su par colombiano Gustavo Petro. Sobre los distintos ámbitos de integración que existen, Orsi dijo que Uruguay no se baja de ninguno, sino que quiere aprovecharlos todos, más aún en tiempos de guerra comercial y arancelaria. La cumbre con otros mandatarios de ese organismo que se llama la CELAC, que es uno de los tantos organismos que el continente tiene y que hay que siempre tener la mesura de trabajar en todos. Nosotros fuimos protagonistas votando, por ejemplo, al nuevo secretario de la OEA hace ya unos días. Acompañamos la posición mayoritaria y quedó el representante de Surinam. Estamos proponiendo para el ICA a quien fue ministro de Ganadería, de Agricultura y Pesca del Uruguay, Fernando Matos, lo estamos proponiendo como país, otro organismo. Vamos a trabajar en la CELAC, vamos a trabajar por supuesto en la OEA. No hay que descartar ninguno de los organismos porque todos son mecanismos y organismos de integración. Y Uruguay siempre tuvo esa posición y la va a mantener, no cerrarnos, no irnos sino al contrario, Unión Europea-Mercosur, fortalecer los vínculos con la China, establecer un diálogo bien fluido con los Estados Unidos como se viene haciendo hasta ahora, pero con la nueva realidad de los aranceles. A propósito de aranceles, sobre este punto en particular y sobre el impacto justamente de estos aranceles impuestos por Estados Unidos a todos los países, estando Uruguay en la franja de los grabados con el 10%, MB Noticias consultó a la licenciada en Ciencias Políticas Natalia Carrau. Desde su punto de vista, la respuesta del bloque que algunos países están dando a las medidas del presidente Donald Trump podrían ser el puntapié para fortalecer otro tipo de acuerdos comerciales justamente en el Mercosur. Estamos viendo cómo el orden económico internacional que se ha construido hasta ahora, de los últimos 60 años, y que tenía como un pilar fundamental a Estados Unidos, se está rompiendo, lo están rompiendo de alguna manera. Eso va a tener múltiples efectos y creo que todavía es muy pronto evaluar a conciencia qué es lo que eso puede estar moviendo. Ciertamente los países también están haciendo su juego, ¿no?, de costo-beneficio y qué es lo que esto puede implicar para sus propias producciones, lo que tendrá que hacer Uruguay prontamente. Y creo que uno de los impactos que podríamos esperar es, encontrar en algunas regiones, algunos países que se estén aliando o estén empezando a conversar entre sí para ver qué tipo de respuestas regionales puede haber a esta medida del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, ya han habido algunos anuncios en ese sentido, aunque es muy pronto para decir qué es lo que eso va a implicar concretamente, pero China, Corea del Sur y Japón han planteado ya públicamente que van a responder de manera conjunta a las medidas de Trump. Habría que ver qué otros países, en qué otras regiones también. A mi modo de ver, lo más inteligente es poder mirar a la región, poder tener respuestas colectivas, regionales, desde los intereses regionales y no desde los intereses individuales, y pareciera que el actual gobierno también está mirando un poco en ese sentido. Bueno, vamos a cambiar de tema y les contamos un asunto que habíamos mencionado y pusimos de manifiesto en esta edición informativa del domingo pasado, y es que justamente el trabajador que denunció situaciones de semi-esclavitud en una estancia de 33 fue despedido por la empresa que pertenecía al hermano de la ex ministra de Salud Pública, Karina Rando, la cabilante Karina Rando. La UNATRA, que es la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines, será recibida este martes por la Dirección de Trabajo, mientras que se esperan justamente las conclusiones de la fiscalización que realizó en el lugar la Inspección General de Trabajo.
Después del control de la Inspección General del Trabajo el martes primero en los campos de la empresa Snarca en 33, propiedad de Gustavo Rando, fue despedido el trabajador que había denunciado la semi-esclavitud en la que se encontraba junto con un compañero, tal como lo informó el secretario general de la UNATRA, Germán González. En los videos se mostraba la falta de un sitio digno para estar y dormir, de baños, de lugar para asearse y de heladera, entre otras violaciones a las leyes laborales. El día de ayer de tarde, Álvaro fue despedido de la empresa, el compañero que denunció las situaciones infrahumanas que vivían estos trabajadores en 33, que eran trabajadores de San José, que eran llevados a 33. Bueno, fue despedido el día de ayer. Mediante un mensaje de WhatsApp le envió. Esta situación, como decimos, no se aguanta más. O se toma cartas en el asunto por parte de las autoridades, o esto no puede seguir así. Tras el despido, la UNATRA solicitó reuniones con autoridades del Ministerio de Trabajo, concretando la primera el jueves 3, con el director nacional de Coordinación del Interior, Darío Mendiondo, y fijando la segunda para el martes 8 con la directora nacional del Trabajo, Marcela Barrios. González dijo que la situación es insostenible y que lo sucedido en 33 pasa también en otros departamentos. También está sucediendo lo mismo en Galme. Matías Tavares, dirigente nacional nuestro del AUTRAO, constantemente viene siendo suspendido, no se le respetan las horas sindicales cuando va a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, no se les paga, constantemente viene siendo suspendido 4, 6, 8, 10 días. Da la casualidad que justo el día que le presentamos la licencia sindical a la empresa lo suspende 6 días. Esto no se tolera más. Esto hay que denunciarlo fuerte y las autoridades tienen que tomar empresa Galmes en Canelones y esta empresa de Gustavo Rando. No se puede tolerar. En otro orden, les contamos que desde hace 11 días un grupo de autoconvocados de integrantes de múltiples organizaciones ambientalistas estaban acampando allí frente a la torre ejecutiva en reclamo de la anulación del contrato del proyecto Neptuno. Participantes justamente de esta iniciativa aseguran que se instalaron después del Consejo de Ministros del día 25 de marzo, cuando el gobierno anunció la creación de una comisión para renegociar este contrato y que desde entonces, dicen, nadie desde Torre Ejecutiva se les acercó para preguntarles absolutamente nada. Estos 11 días de esta carpa, hoy es 11 días, bueno, han sido un poco un tema de acción desde gente que se autoconvoca, desde los diferentes colectivos, y poner en debate el tema de cumplir con lo que dice la Constitución, que es el artículo 47 y el artículo 188, y decir anular el contrato, el proyecto Arasati-Neptuno. Estamos desde el día en que se reunió el Consejo de Ministros. Nosotros estábamos acá afuera cuando salió Ortuño. Hay que tomar algún tipo de medida para que seamos escuchados. Acá ya se entregó una carta antes de que sea la firma del contrato, en la cual no hubo respuesta y tampoco se ignoró totalmente, se firmó igual. No sé si tenemos las dimensiones, si se visibiliza tanto en las autoridades, no se acercó nadie. Tampoco nosotros fuimos a tocarles la puerta para que se acerquen, estamos esperando que quieran venir a charlar, pero también las palabras se las lleva el viento. Más que nada estamos acá para que se difunda con la gente, que hay muchas personas que pasan y todavía no saben lo que es el Neptuno, y hay otras personas que tienen un nudo en la garganta, como muchos, y por lo que va a pasar, entonces, y por lo que está pasando. ¿Por qué se resolvió la carpa como medida de protesta? Porque los movimientos sociales tenemos la posibilidad de accionar, según nuestro análisis de la realidad, diferentes estrategias. Y esta es tan válida y puede ser tan efectiva como la estrategia legal que otros grupos están haciendo. Lo que permite básicamente es que podamos presentar un punto de vista diferente de la defensa de la naturaleza. Estamos acá en un lugar inhóspito, cotidianamente, expresando una manera de pensar y de sentir, y lo estamos haciendo con nuestros cuerpos. Eso facilita mucho la comunicación, porque cuando uno dice estamos acá día y noche, es porque sí, estamos acá día y noche comunicando, difundiendo, informando. Bueno, y en este contexto, el promotor del proyecto Neptuno, el expresidente Luis Lacalle Pou, reapareció en la escena política, esta vez para
respaldar en Salto la candidatura de Carlos Albizu, que es el ex presidente de la Comisión Administradora de Río Uruguay. Este jueves, el expresidente Luis Lacalle Pou visitó el departamento de Salto y mantuvo un encuentro con el expresidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Carlos Albizu. Su arribo fue para participar de una cena con amigos que se hace todos los años, en la que participaron, entre otros, Francisco Belandoni, compañero de fórmula de Albizu, y algunos empresarios salteños como Ignacio Cujó, adjudicatario de distintas obras en el departamento durante la administración anterior. La reunión se mantuvo con hermetismo e incluso varió de lugar cuando se difundió el sitio originalmente pensado. El evento estuvo organizado por el empresario de la construcción, José Cujó, amigo personal y aportante a la campaña, y en un principio se iba a desarrollar en el complejo La Calandria Polo Club. Es la segunda vez que Lacalle Pou participa en actividades de campaña en el marco de las elecciones departamentales. La primera fue para la campaña de Martín Lema, candidato de la coalición republicana en Montevideo. La consultora Nómade, de Salto, informó a principios del mes de marzo que la coalición republicana cuenta con el 53,6% de la intención de votos en el departamento. Albizu acumula el 39,3%, frente a los 14,3% que suma el colorado Marcelo Malaquina. En esa encuesta, el Frente Amplio tiene un 40,6% de intención de voto. Albizu renunció a la presidencia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande en septiembre del 2023, debido a las denuncias por la contratación de militantes blancos y colorados. Bueno, como decía esta nota, ustedes lo escuchaban allí en la voz de Martín Duarte, la primera incursión partidaria del ex presidente de Lacalle Pou había sido justamente para impulsar la candidatura como retador a la Intendencia de Montevideo de Martín Lema, que fue además su ministro de Desarrollo Social, esto ahora bajo el lema de la coalición republicana. El dirigente blanco reclamó este sábado en un acto de campaña en el centro de la ciudad que el gobierno departamental dé a conocer de forma urgente cuál es su situación financiera. Realmente no podemos entender, estando en Montevideo como está, reitero, sucio, roto, oscuro y lento, con horas extras pagadas, como recién comentaba, con un casino cerrado por pandemia, con otra cantidad de situaciones que realmente se apartan de una buena gestión, que se ponga el eje solamente en una contratación. Evidentemente, la situación económica debe ser muchísimo más compleja de lo que conocemos. Nosotros conocemos hasta el año 2023 por la última rendición de cuentas. No conocemos el año 2024 porque todavía están los plazos legales para la rendición de cuentas ante la Junta Departamental. Yo creo que las autoridades tienen que ya darnos a conocer cuál es el estado de situación financiera de la Intendencia que provocó tanto nerviosismo y tantas reacciones por un contrato. ¿Qué lectura se hace en ese sentido del argumento que ha dado Zunino de que la Administración Central no ha cedido los fondos a la Intendencia de Montevideo? Que lo muestre, que muestre todos los números, porque aparte son 35 años. Yo me parece que, y no lo digo por el intendente general, sino por representantes de todo el continuismo, evitemos esos tipos de argumentos que es subestimar a la gente. Bueno, hay más información ahora, pero desde exteriores vamos a retomar el contacto con Abril Mederos, que ya nos contó que está en el cerro. Vamos directamente a esa actividad. Abril, te vemos, te escuchamos, contamos más. Gracias, Josema. Sí, como les contaba, seguimos aquí en la terminal del Cerro, donde continúa esta actividad de ollas populares. Una actividad particular, como decíamos, y ya tenemos aquí también con nosotros a Lita Leite, referente de las ollas populares de aquí del Cerro, y a Hugo Leivas, también referente de la Coordinadora de Ollas Popular y Solidaria, para contarnos un poco más sobre esto. Muchas gracias por estos minutos a ambos. Lita, empiezo por usted. ¿Por qué se decide realizar esta concentración, esta olla popular, concretamente en el marco del lanzamiento de candidaturas a las alcaldías del municipio A del candidato Martín Lema? Bueno, nosotros hoy espontáneamente nos fuimos juntando porque rechazamos totalmente la candidatura de este señor al municipio A debido a que fue expulsado de la red de olla por estar
del brazo y apoyando al señor Lema, siendo que castigó enormemente lo que fueron las redes de ollas y a la coordinadora de ollas populares por vida digna, tratándonos de delincuentes a todos, ¿ah? Siendo que él en el gobierno repartió millones, terciarizó la dada de comida y de los comestibles a Uruguay Adelante, una ONG, en cuales hoy por hoy hay un montón de millones que ni siquiera se pueden justificar, y tratar de delincuentes a vecinos y vecinas que solidariamente en momentos de la pandemia, que no sabía qué podía pasar y qué era eso, que ese COVID-19, y salimos todos a la calle a poder y preparar solidariamente un plato de comida para el más necesitado. Más allá de la pandemia, ¿qué tan necesarias siguen siendo las ollas populares aquí en el Cerro? Porque más allá de esta que están organizando hoy, ustedes ofrecen distintas ollas populares y merenderos en distintos puntos del barrio. ¿Cómo es? Bueno, hemos estado hablando de hambre todo el momento, pero no ha habido un remiendo para esto más que las ollas. Hemos contado sí con el apoyo de la Intendencia en comestibles. Hoy estamos trabajando en las ollas populares con los fondos más para poder armar proyectos de trabajo que ya se han armado para los mismos integrantes de las ollas. Porque no solo vamos a proclamar, a pedir las cosas al gobierno, sino que también nosotros vamos a poner de nuestra mano lo que sabemos para poder salir adelante todos juntos. Siempre cuando cambia el gobierno hay una llama de esperanza. No sé qué va a pasar. El hambre continúa. Hugo, le consulto a usted ahora. El punto de quiebre de alguna manera con el gobierno de Lema como ministro de Desarrollo fue esta denuncia que hizo a la coordinadora de Ollas Popular y Solidaria, sobre la que no hubo luego demasiadas novedades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se puede contar de ese hecho? Bien, nosotros acá hoy también estamos para decir que tenemos memoria de las cosas cuando llega un gobierno, como llegó, y era otro el ministro en ese momento, Bartol, con el cual nos daban algunas gallinas que en un momento también nos tuvimos, porque Uruguay Adelante era el que entregaba estas gallinas y nos entregaba en mal estado. Y ese ministro, que en ese momento estuvo, colaboraba y venía, aunque después, cuando vino Lema, hasta los camiones militares nos vino a traer las comidas para poder elaborar a nuestros vecinos. De ese momento lo que vino a generar es justamente aquellas ollas que pensábamos el por qué nos faltaba un plato de comida y que luchaban por trabajo, por dignidad, por pan, por techo, junto con todos otros movimientos sociales. Eso no le gustó nada, de que la gente pobre y que esté pensando. Y una de las cosas fue eso, tratar de acusarnos con testimonios que levantó de algunos vecinos y llevó a Fiscalía, cosa que no prosperó. Y hoy estamos en pie y diciéndole a la ciudadanía, a Lema mismo, que nosotros, las ollas populares son del pueblo, el pueblo las sostiene, y bueno, si necesitamos una ayuda del Estado, que ese gobierno departamental, porque el gobierno nacional no nos apoyó nunca, nos dejó a la deriva. También cuando hubo sed, hay que acordarse que no nos dio y nos negó agua, que eso es un vaso de agua, no se le niega a nadie, y esto también lo hizo Lema, y bueno, tratando de que nosotros no existiéramos. Le estamos diciendo que existimos y que si para él nosotros hacemos pensar a la gente, le hacemos pensar justamente para que tenga un voto en su contra y que acá no haya un intendente que hambree al pueblo. Leivas, ¿cómo trabaja hoy la coordinadora de Ollas Popular y Solidaria? ¿Cuántas están actualmente en funcionamiento y qué señales ha recibido de la nueva administración? Bien, nosotros venimos con una alegría tremenda de diciembre que el ministro entrante, que hoy ya ministro, nos convocó para una primera reunión y bueno, sobre eso estamos trabajando. Venimos de un encuentro con el cual lo hicimos con la Intendencia, con 240 ollas que todavía existen,
unas 80 que pertenecen a la Coordinadora Popular y Solidaria, conjuntamente con redes que trabajan como Casaballe, Villa Española, Villa Italia, El Cerro, bueno, y muchas otras más, con las cuales justamente en ese interín lo que estamos tratando de llegar ahora en esta nueva etapa es trascender a la soya. Por eso el Fondo Por Más, por ejemplo, de la Intendencia, que a nosotros nos apoyó para lograr algunos emprendimientos. Hoy varios de esos emprendimientos están con cooperativas y con gente incluida desde la soya al trabajo. Nosotros queremos trabajar desde ese punto de vista, es una de las expectativas que tenemos de comedores comunitarios para terminar con esto. Se nos viene el invierno, ya estamos en el frío y la gente necesita un plato de comida caliente y digno, no una comida congelada que nos daban y decían que eran mascarpones. Muchas gracias, Hugo. Bueno, ya teníamos la palabra de Lita Leite y Hugo Leivas, referentes de la Coordinadora de Ollas Popular y Solidaria desde esta actividad aquí en la Terminal del Cerro. Muy bien, Abril, muchas gracias a vos, al equipo y por supuesto a nuestros entrevistados allí en el Cerro de Montevideo. Nosotros seguimos con temas también vinculados en este caso al ámbito municipal, porque esta tarde el Frente Amplio realizó una jornada de descentralización con candidatos a las intendencias del área metropolitana. Del encuentro participaron Mario Vergara por Montevideo, María Noel Bataglino por el departamento de San José y Francisco Leñani por Canelones. En realidad, los planteos de la gente siempre pasan por el ABC, el alumbrado, la recolección de residuos y las obras. Nosotros entendemos, nosotros y la ciudadanía entiende que en ese sentido, siendo el primer reclamo de la gente, venimos trabajando y trabajando bien. Ahora, la competencia de un gobierno departamental no solo se tiene que reducir al famoso ABC. Producto del crecimiento de población que ha tenido Canelones, crecimos 20% en 20 años, tenemos un tema de movilidad que se impone, y un tema en el saneamiento. Nosotros no llegamos al 30% de saneamiento en todo el departamento. Entonces, creo que eso lo tenemos que trabajar muchísimo con el gobierno nacional para tratar de resolverlo. Otro tema que en Canelones preocupa muchísimo es la gente en situación de calle. Se nos multiplicó por 5 en los últimos 5 años. El 40% reconoce estar en situación de calle de hace menos de un año. El 60% proviene de un centro de reclusión. El 92% reconoce consumir algún tipo de sustancia. Y el 79% de ese 92% consume pasta base. Entonces tenemos una situación realmente compleja que tenemos que abordar con el Ministerio del Interior, con el MIDE y con Salud Pública, y estamos trabajando en ese sentido. Bien, y por su parte, como decíamos, la candidata por el Frente Amplio a la Intendencia de San José, María Noel Bataglino, subrayó la importancia de la representatividad en los distintos municipios para, descentralizar las gestiones departamentales. A su vez, reiteró la posición contraria de la fuerza política departamental sobre el proyecto Neptuno y que esperan que no se ubique en el balneario Arasatí. Nosotros hemos sido muy claras en eso, nuestra posición es opuesta a que se instale allí el proyecto Neptuno. Entendemos que es un proyecto que no va a solucionar el problema que plantea solucionar, que es el abastecimiento de agua potable, y las expectativas en realidad es de confiar que estos ámbitos de negociación que se están generando van a lograr poder llegar a acuerdos que permita no desarrollarlo allí. Veremos cómo se desarrolla todo. Nosotros cuando asumamos el gobierno departamental vamos a seguir manteniendo esta postura, más allá que confiamos en que no se va a realizar el proyecto allí. Pero es claro, nosotros eso a la ciudadanía... ¿Han dialogado con Ortuño, con las autoridades? Sí, hemos tenido diálogos y nosotros expresamos siempre nuestra postura, entendemos la realidad, digamos, de la negociación y todo lo que puede, pero hay muchos elementos sobre la mesa que nos llevan a pensar que no se va a desarrollar el proyecto allí. Veremos, esperaremos y actuaremos en consecuencia. Volvemos a Montevideo porque la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro, presentó 18 medidas sobre movilidad. Entre otras cosas, incluye el cambio para el transporte público, también la movilidad activa, la caminabilidad y también las veredas. Transformar la movilidad también con un enfoque de derechos.
Vemos la movilidad como el derecho y la posibilidad de todas las personas en Montevideo de moverse para acceder a todo. Entendemos que transformar la movilidad hacia una ciudad y un departamento más justo y más igualitario, y por eso estamos planteando, sobre todo y lo principal, que el transporte público tenga la prioridad en las avenidas y en las vías. Para eso hay que fortalecer la fiscalización y planteamos medidas concretas en torno a eso, de la senda solo bus, también favorecer las paradas escolares que ya existen, controlando de mejor manera los estacionamientos en doble fila, los estacionamientos permanentes en lugares o por muchas horas que generan congestión en esos lugares. Y también estamos planteando un rediseño de las líneas. Montevideo tiene líneas que son redundantes por muchas avenidas, que coinciden en muchos tramos. Estamos planteando que algunas tengan menos paradas y eso mejore los tiempos de viaje, casi en un 30 o 40% en algunas, el 505, el G y otras líneas, el 60 también. Y también estamos planteando generar 2 líneas que unan centralidades en Montevideo, que no hagan que para ir del Cerro a Portones tener que pasar por otras centralidades. Bueno, estamos proponiendo esas 2 líneas perimetrales que van a tener paradas cada 400 metros, que van a requerir la generación de infraestructura y dotar de mejor infraestructura a las terminales e intercambiadores que tenemos actualmente. Bueno, y seguimos hablando de la campaña departamental de mayo, pero ahora, bueno, pensando en el tercer nivel de gobierno, porque el Partido Nacional lanzó las candidaturas a alcalde. Hace un rato les contábamos lo que está pasando en el municipio A, pero ayer lo hizo por el municipio B. Son las candidaturas de Ismael Mansur y también de Eduardo Ulloa. Ambos explicaron que sus prioridades son la limpieza y el deporte. Nosotros pensamos estar cerca de la gente y trabajar para la gente. Entendemos que el municipio hoy no está trabajando para la gente. Salimos a hacer una recorrida hace un mes que estamos hablando con los vecinos y se quejan de la basura, de las veredas rotas, del arbolado. Y bueno, la idea nuestra es poner hincapié en las necesidades del vecino para solucionar los problemas del día a día. Nosotros acá en el municipio teníamos a CAP, que era quien se dedicaba a hacer la limpieza, el lavado de los contenedores, el barrido. La Intendencia se quedó con esa o sea, no reanudó la licitación y la verdad que hoy no vemos a los barrenderos, no vemos lavar los contenedores y todos los contenedores en la vuelta están todos atestados de mugre, ¿no? Atacar los problemas mayores que tiene hoy Montevideo, que son la basura, el arbolado y las veredas, eso por un lado. Y bueno, por otro lado la impronta del deporte. Yo vengo de la gestión en la Secretaría Nacional de Deporte, así que bueno, un poco también por ese lado que tengo bastante conocimiento de la gestión, más que nada con los clubes de baby fútbol, comprometidos con terminar de poner césped sintético en todas las canchas para mayor utilización. Me consta todo lo que mueve eso comunitariamente y lo que es el fútbol infantil, entre 5 y 13 años. Creo que es justo y necesario mejorar esas condiciones hoy en día de esas canchas, que es donde se nuclea la mayor cantidad de familias todos los fines de semana. Y nos vamos a quedar en filas del Partido Nacional, pero nos vamos hasta el departamento de Tacuarembó, porque la edila por aquel departamento de esa colectividad política, Mercedes Gil Martínez, que el año pasado había denunciado además por corrupción al intendente de su partido, Wilson Esquerra, fue formalizada por intentar robar mercadería de un supermercado. La mujer, que tenía antecedentes penales por amenazas, no podrá acercarse a menos de 100 metros de cualquier establecimiento comercial durante unos 60 días. La justicia de Tacuarembó decretó en las últimas horas la formalización de una mujer de 40 años que había sido detenida el martes cuando se iba de un supermercado sin pagar mercadería, tal como lo informó este viernes Tacuarembó Ahora. Los dueños del comercio, cito sobre la avenida Joaquín Suárez, llamaron a la policía y concurrió al lugar personal de la comisaría primera, que procedió a detenerla, a identificarla, aunque desde un primer momento se sabía quién era dada su actividad política. Se estableció entonces formalmente que era Mercedes Shirley Gil Martínez, poseedora de un antecedente penal previo a ser electa, en ese caso por amenazas graves. Entre las pertenencias que tuvo que devolver había ropas, calzado, valijas y una mochila por un valor de varios miles de pesos.
Si bien restituyó lo robado, el caso llegó al juzgado letrado de primera instancia de Tacuarembó, de primer turno, que el jueves dispuso que fuera formalizada por la presunta comisión de un delito de hurto en grado de tentativa, recibiendo como medidas cautelares no acercarse a mercados del departamento durante 60 días, fijación de domicilio y control cada 15 días. Electa en 2020 como suplente de la lista 503, la edila ocupó varias veces la banca e incluso en agosto del año pasado firmó una denuncia acompañando a otros 19 ediles de todos los partidos políticos contra el intendente nacionalista Wilson Esquerra ante la JUTEP por conjunción del interés público y privado. Volvemos a la capital y les contamos que la trabajadora social y activista Andrea Tuana, que ustedes saben además es directora de la ONG El Paso, va a recurrir la sanción que le impuso el Ministerio del Interior tras sus declaraciones sobre niñeces y narcotráfico. Esto ocurrió en el programa Arriba Gente de Canal 10 en febrero de 2024. Nosotros vemos realidades también de niños que son dejados en una boca porque, bueno, no hay plata para pagar, entonces el niño es dejado ahí y lo van a buscar cuando tienen el dinero para poder saldar la deuda. O sea, ese tipo de cosas las vemos, han visto ustedes? Hace muchos años. Sí. O sea, personas que deben dinero en una boca dejan a su hijo así, sí, a modo de garantía. A modo de garantía, exactamente. Eso hace muchos años. Dichas afirmaciones motivaron que las autoridades salientes del Ministerio del Interior sancionaran a Tuana, quien en calidad de funcionaria del hospital policial tiene grado policial. Desde la Asociación de Profesionales de Trabajo Social en Uruguay se solidarizaron con la activista y rechazaron la sanción sin ningún fundamento que entienden hizo la cartera en una clara señal de disciplinamiento y demostración de poder hacia una funcionaria que ocupa un cargo técnico. En referencia a los hechos denunciados, cuestionaron que no se reconozca una realidad que se ha tornado cotidiana e insistieron que la disposición supone un intento de silenciar su voz como activista referente de la sociedad civil organizada y defensora de los derechos humanos. Con todo, la asociación solicitó a las nuevas autoridades de la cartera a rever la resolución del exministro Nicolás Martinelli. Asimismo, Tuana confirmó a MBD Noticias que recurrirá a la decisión por la vía formal. Aquí lo decíamos, en ese tape, Abril Medeiros lo contaba, una sanción aplicada por el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Vamos a cambiar de tema ahora y ustedes saben, como siempre, hay informe especial en esta edición domingo de MB Noticias y es por eso que ya estamos recibiendo a nuestro querido compañero Federico Jurkovic. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Josema? Un gusto saludarte por primera vez en abril. Efectivamente, Fede, querido. Bueno, pasado reciente, una de las tantas aristas del pasado reciente es protagonista de este informe. Exactamente, Josema, porque estamos cumpliendo el primer mes de gestión de Yamandú Orsi, unos días más. Ustedes recuerdan, previo a la asunción del ex intendente de Canelones en la presidencia de la República, declaraciones de Lucía Topolansky sobre el pasado reciente volvieron a generar polémica tanto en la fuerza política que hoy gobierna como en el resto de la sociedad. Por eso esta placa que armamos con Omar, el pasado reciente y Orsi, porque justamente muchas de las preguntas que nos haremos intentaremos dar alguna respuesta a esta central que es: ¿podrá Orsi marcar de la presidencia uruguaya un rasgo distintivo en materia de política de derechos humanos como lo había hecho en la intendencia de Canelones? Bueno, quizás sea los años que le quedan de mandato los que nos den respuesta, claro, pero se esperan señales de la sociedad civil, por ejemplo en mayo, el año que viene, cuando esto tenga un primer hito social. Josema, ¿y por qué hablamos de esta singularidad de la gestión de Yamandú Orsi al frente de la intendencia de Canelones? Estuvo 4 periodos, 2 como secretario general del intendente Marcos Carámbula, 2 como intendente, y fue bajo su gestión que se denunció por primera vez desde el Estado crímenes de lesa humanidad cometidos en ese departamento, y es la única intendencia de todas las que tuvo y tiene el Frente Amplio, además de Montevideo, donde se creó una dirección de derechos humanos. Esa dirección es la que está atrás de este sitio de memoria de los vagones, un tema que me toca de cerca porque fue la primera nota que surgió en 2016 sobre la existencia de este centro clandestino de detención y tortura allí, en el cruce de rutas 11 y 5, durante años, décadas. Todo el mundo pasaba por ahí sin saberlo,
A raíz de esa nota, la Dirección de Derechos Humanos tomó el tema, presentó una querella. Iremos desgranando eso en el informe, pero hay novedades sobre el sitio de los vagones que te cuento y les contamos a la gente en este tape. La capacitación para la gestión del sitio de memoria a cielo abierto Los Vagones estuvo organizada por la Intendencia de Canelones a través de la Dirección de Derechos Humanos, que desde el año pasado estableció un vínculo institucional con el Museo Sitio de Memoria ESMA, el cual está por plasmarse en un convenio que se firmará en las próximas semanas. En un comunicado de la Comuna Canaria se consignó que la directora ejecutiva del mencionado sitio argentino, Maiki Gorosito, centró la capacitación en la gestión económica, en el armado de un protocolo de mantenimiento y conservación arquitectónica y en crear una biblioteca. También se dialogó sobre la pedagogía de la memoria, a partir de la cual el Museo Sitio de Memoria ESMA decidió no mostrar objetos de tortura, sino basarse en testimonios de las víctimas. En este marco, la experta argentina informó que el Museo Sitio de Memoria ESMA fue declarado Patrimonio de la UNESCO y aconsejó que el Sitio de Memoria Los Vagones inicie ese proceso de reconocimiento internacional. Por su parte, la referente de la Asociación Civil Ágora, encargada de gestionar el sitio de memoria Los Vagones, María Julia de Izaguirre, valoró esta experiencia como muy relevante y puntualizó la importancia de aprender a preparar el relato o guión del sitio, qué lugar ocupan las víctimas en su gestión y cómo cuidar el espacio exterior. Bueno, desde hace un tiempo que veníamos hablando justamente de estos vagones que, como decías vos, Fede, se pasaba por ese lado y no se conocía la historia que, bueno, hoy sí sabemos qué pasó allí. Exactamente, porque se instaló un sitio de memoria y en mayo se va a inaugurar el primer museo a cielo abierto de un sitio de memoria aquí en Uruguay, justamente allí en Los Vagones. Por eso, y empezamos a hacer esta traspolación de la gestión comunal a la nacional, con el director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Ganola, que nos decía, por ejemplo, las características de esta capacitación y del museo abierto que se inaugurará en mayo, como puntapié para hablar sobre lo que podemos esperar de Orsi a nivel nacional. Esto surge cuando la Intendencia empezó a trabajar en un fideicomiso de obra que fue aprobado por la Junta Departamental, que ese fideicomiso en realidad tenía objetivo varias obras en el departamento muy importantes, y una parte de esos recursos el intendente, Yamandu Orsi, decidió volcar para finalizar esta obra del museo. En realidad lo que estamos trabajando ahora es una parte donde se recrea todos los vagones, donde se cometían los delitos de lesa humanidad, digamos, que eran vagones de AFE que estaban apoyados sobre pilares de cemento. Bueno, ahí transcurría todas las violaciones, las torturas, todos los vejámenes que sufrieron las compañeras y los compañeros de varios lugares del departamento de Canelones. Así que bueno, es todo un desafío, una oportunidad muy importante para seguir profundizando en esta temática que la Intendencia, pretende humildemente aportar un grano de arena, ya sea en el conocimiento de la verdad de las cosas que ocurrieron en este país, en que también se avance en la justicia y la construcción de la memoria colectiva, y también, sobre todo, en el nunca más al terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, atado a lo que decía Carola, allí también, ¿no? La Intendencia de Canelones ha sido muy activa justamente y ha tenido un compromiso muy importante con el pasado reciente, ¿no? Exactamente, José, como decíamos, es la única causa abierta aquí en Uruguay por parte de una repartición estatal. Veíamos en las imágenes recién a víctimas que concurrían al juzgado a esas audiencias, las primeras en el marco del nuevo Código de Proceso Penal, un juicio oral y público en materia de crímenes de lesa humanidad por primera vez. Veíamos a Blanca Calero y Ricardo Echeverri, que fueron quienes hicieron las primeras notas aquí en TV Ciudad contando lo que había pasado a ellos y a un montón de compañeras y compañeros suyos. Hablamos de los años 75, Operación Morgan contra el Partido Comunista. Allí estuvo detenido también, por ejemplo, el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Le preguntamos a Carlos Ganola entonces si espera una asimilación de alguna manera de la gestión departamental a nivel nacional en materia de política de Estado sobre el pasado reciente. Él dijo que sí, pero que será indispensable, Josema, obviamente lo sabemos, que se doten de recursos económicos y humanos para poder desarrollar la tarea. Yo creo que Yamandu y la fuerza política tienen un compromiso muy especial con este tema. En Canelones en particular, esto surge justamente de la creación de esta Secretaría y la dirección posteriormente de Derechos Humanos, surge de la fuerza política. Estaba incluida en el programa, fue propuesta por varios comités de base y partidos políticos que integran el Frente Amplio,
Así fue el surgimiento de esta área, de atender esta temática, en particular desde un gobierno subnacional. Yamandú concretó eso en la realidad, creando la Secretaría y posteriormente la dirección, dotándola de recursos económicos y humanos para poder llevar adelante esta política, dándonos la libertad también de poder profundizar y avanzar. Y me parece que por lo que hemos sentido, las señales que ha dado este gobierno que ha asumido recientemente, es continuar ese camino. Yo supongo que va a dotar de mayores recursos económicos y humanos para poder avanzar de alguna forma y profundizando ese camino que se inicia en Canelones, pero que no es solo patrimonio, ¿no? Esto, recordemos, surge también porque hay una sociedad civil organizada que está permanentemente militando estos temas. Bueno, y ese gesto que veíamos allí también en pantalla en la asunción del pasado 1 de marzo, donde Orsi y Cose pararon y saludaron allí en Libertador, en Nicaragua, a la gente de familiares que justamente los estaba esperando por allí, también habla a las claras de lo que puede ser o no el compromiso del mandatario, ¿no? Exactamente, Josema, por ahí van las señales que se están viendo de alguna manera ya desde el nuevo gobierno, previamente también en el encuentro con familiares de detenidos desaparecidos, también Crisol, la designación de Alejandra Casablanca en la Secretaría del pasado reciente, con apoyo de todas las organizaciones sociales en este tema. Entonces hay señales en ese sentido. Bajarse del auto oficial en la ceremonia, saludar a familiares el 1 de marzo es otra señal. Pero recordemos que la gestión pasada de Luis Lacalle Pou terminó con polémica por si había dado o no una orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen información. Se dijo que sí, Delgado en la reunión con familiares, después dijeron que no, pero que sí y que había sido Javier García. Bueno, en ese contexto le preguntamos, entonces, más allá de los símbolos que se esperan y que este gobierno estaría dando, si también Orsi debe dar ese paso y solicitar información formalmente a las Fuerzas Armadas. Y yo pienso que sí, me parece que ese camino hay que transcurrir. Yo personalmente, que nos ha tocado varias veces ir al Batallón 14, a ver el trabajo que hacen los investigadores allí en el territorio, en el terreno, la verdad que es impresionante el esfuerzo, las horas de trabajo, la dedicación, el estudio, todas las cuestiones que hay que tomar, todas las variables. Y eso es tremendo cuando uno sabe que hay gente que sabe las cosas que ocurrieron y no las dicen, y se hace todo un esfuerzo, que es una cosa, la verdad que lamentable, que bueno, esperemos que el señor presidente de la República, un canario también, un compañero también a nivel político en la Intendencia de Canelones, ahora como presidente, vaya por ese camino. No digo que sea fácil, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, y para eso puede contar con las organizaciones y con el pueblo organizado, porque basta ver lo que son las movilizaciones los 20 de mayo, es un tema que está pendiente, la gente acompaña, la juventud acompaña, y bueno, me parece que con ese respaldo hay que continuar profundizando esa búsqueda y ese compromiso. 20 de mayo, como todos los años, ¿no? Marcha del Silencio, una de las marchas más convocantes de nuestro país, y bueno, esperemos que pase este año también a propósito de esto, ¿no? Que se supone va a ser masiva por todo lo que implica, por las expectativas que se generan. En mayo entonces será inaugurado, José, volvemos al tema, el primer museo a cielo abierto de un sitio de memoria, Los Vagones en Canelones. La Intendencia también está previendo plantar 197 árboles en mayo, mes de la memoria, e inaugurar un sendero de la memoria también en las inmediaciones del Parque Roosevelt. Todo esto va a pasar en mayo. Quedan entonces las interrogantes, iremoslas respondiendo a medida que transcurra la gestión de Orsi, si logra de alguna manera marcar un diferencial en materia de derechos humanos y pasado reciente. Hay mucho trabajo para hacer, Fede, gracias. Un gusto. Bueno, muy bien. Nosotros ahora cambiamos de tema. Les contábamos que Jonathan Mastro Pierro, una de las víctimas del caso Penades, amenazó a la defensa del ex senador con filtrar, vean ustedes, videos del acusado en situaciones, dijo, comprometedoras. La advertencia fue en respuesta a la acusación de la defensa de Penades sobre que el teléfono de Mastro Pierro contendría pruebas de que cometió delitos también de índole sexual.
Hace una semana la Fiscalía inició una investigación administrativa con sumario a la fiscal de delitos sexuales Alicia Ghione a cargo del caso que investiga al ex senador nacionalista Gustavo Penades por al menos 22 delitos sexuales. La medida fue tomada luego de que la defensa de Penades, Laura Robato, Rosana Gavazo y Homero Guerrero, denunciaran que la fiscal omitió denunciar presuntos delitos cometidos por Jonathan Mastropierro, una de las víctimas del caso, según se desprendería de la información de su celular, que forma parte de la carpeta investigativa. Según los abogados del ex senador, en el teléfono de Mastropierro habría videos de orgías con situaciones violentas y conversaciones sexuales con menores de edad, los cuales fueron derivados al fiscal de delitos sexuales Maximiliano Sosa. En un comunicado titulado Mi respuesta a Robato, difundido por su abogada y consignado por El Observador, Mastropierro sostiene que buscan desacreditarlo como víctima de la causa. Las personas a las que hace referencia en orgías son adultos y los videos están vinculados a mi vida privada y a la prostitución VIP, expresa el texto. No hay abusos ni pagos por actos sexuales, mucho menos violaciones, sostiene. En la carta, Mastropierro anunció que denunciaría a Robato por divulgar sus videos a algunos medios de comunicación y le advirtió que si juega sucio, el que pagará los platos rotos será su cliente. Lleve a fiscalía lo que considere delito, doctora Robato, no a la prensa. No creo que a usted ni a su cliente les guste que la prensa vea videos donde no sale muy favorecido y en situaciones bastante comprometedoras, concluyó. Nada más para agregar, una pausa, ya seguimos con más MB Noticias. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final, no nos vamos sin antes repasar el pronóstico del tiempo. ¿Qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana? Ahí lo vemos, en la noche de Montevideo. Para mañana, el lunes 7 de abril, Inumet dice que estará nuboso y cubierto. La mínima será de 14 grados, la máxima de 22. Para el martes 8 de abril, cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones. Estará ventoso también el martes. La mínima será de 15 grados y la máxima de 22. Bueno, muy bien, nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a partir de las 8, luego a las 13 y también a las 18:55. Nosotros nos vamos, los dejamos con los principales titulares de la jornada y también con lo que se viene aquí en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien. El presidente Yamandu Orsi inicia este lunes su primera gira internacional por Panamá y Honduras, siendo sustituido en el cargo por la vicepresidenta Carolina Cose. Edila del Partido Nacional con antecedentes por amenazas graves fue formalizada por hurto en grado de tentativa luego de intentar robar mercadería de un supermercado céntrico en la ciudad de Tacuarembó. El expresidente Luis Lacalle Pou participó de una cena para apoyar a la candidatura a intendente de Salto de Carlos Albizu, el expresidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay. El trabajador que denunció condiciones de semiesclavitud en una estancia de 33 propiedad del hermano de la ex ministra de Salud Karina Rando fue despedido por difundir la situación. El director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Garola, anunció que en mayo será inaugurado el primer Museo de la Memoria a cielo abierto en el sitio de Memoria Los Vagones. La candidata del Frente Amplio a la Intendencia de San José, María Noel Bataglino, dijo que la fuerza política departamental rechaza el proyecto Neptuno en Aracatí y pide su relocalización. El secretario del Tesoro de Estados Unidos negó que los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump vayan a derivar en una recesión y afirmó que no habrá marcha atrás con la medida.